Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Muchas gracias por la atención que le prestas a este video y a mi canal. Y bien, hoy vamos a hablar sobre un tema ya un poco distinto. Nos vamos a ir del Far West, de los apaches y de esas cosas. Entonces, hoy te voy a hablar de un personaje del cual casi seguro que no has oído hablar nunca. Se llama Francisco de Seijas y Lovera. ¿Verdad que no? Seguro. Bueno, no te voy a contar su biografía, la puedes buscar. Si pones en Google el nombre de este señor, Francisco de Seijas y Lovera, encontrarás. Es absolutamente asombrosa la cantidad de cosas que hizo, increíbles. Sin embargo, de él no se sabe prácticamente nada. ¿Por qué? Porque criticó el magnífico, estupendo, generador Imperio Español. Se le ocurrió esa mala idea. Es decir, España es muy tolerante con los corruptos, los ladrones, los sinvergüenzas, los asesinos, los violadores, los estafadores, pero con quien le critica, muy poca tolerancia. Pasa página. Bien, pues este señor, que fue un señor de un talento, de una acción realmente importante, tuvo que acabar exiliándose en Francia. Pero ojo, se acabó exiliando en Francia cuando en Francia y en España gobernaban los Borbones, es decir, Luis XIV, en la corte de Luis XIV, cuando un nieto de Luis XIV era el rey de España. Y es que las cosas que dijo no eran aceptables. Podían aceptarla los Borbones, pero no el establishment español. Francisco de Seijas y Lovera ha sido estudiado por una investigadora, una historiadora de verdad, no una historiadora reciclada o reencauchada, es decir, una historiadora de verdad, de las que ha estudiado historia en todos sus grados, posgrado, ha hecho maestría y un doctorado e investiga de verdad en historia. Es una investigadora en serio, porque normalmente todos los mentirosos y manipuladores que tratan de distorsionar nuestra historia no son ni siquiera historiadores, ni siquiera eso, son aficionados salidos ahí de cualquier lado. Es cierto que también hay algunos poquitos historiadores, también es cierto, pero también es cierto que les hemos descubierto ya sus mentiras montones de veces. Bueno, pues hay una investigadora que se llama Johanna von Grafenstein. Oh, claro, es una extranjera. Bueno, es una extranjera que vive en México probablemente desde antes de que tú nacieras. Con lo cual probablemente es mucho más mexicana que alemana. Entonces, pues esta señora es una especialista en las Antillas, en el Caribe y en la costa del Golfo de México. O sea, ha estudiado toda el área del Caribe en sus momentos coloniales. Y entonces, pues esta ha hecho una publicación que te la voy a incluir aquí, en una forma de un artículo que es muy sencillo de leer. Te lo voy a incluir aquí, lo podrás leer en el enlace que te pongo, que se titula El Golfo Caribe en la obra de Francisco de Seijas y Lovera. En donde esta señora, pues lo único que ha hecho ha sido pues escarbar un poquito y decir, bueno, pues aquí hay un fulano que ha dicho estas cosas y fíjate, y lo explica y lo comprueba y lo demuestra. Te voy a leer algunos parrafitos para que vayas viendo de qué estamos hablando. Cita a don Francisco. Los enemigos saquean los puertos del Caribe, como les parece, porque no se envían a gobernar a aquellos estados, sino a virreyes codiciosos y sin temor, porque nunca se les castiga, aunque cometían muchos y estupendos delitos. Y el principal, el de dejar perder los presidios, que de ordinario sabe sus dotaciones porque nunca se les paga a los soldados enteramente sus sueldos, y porque por excusarse de pagarlos envían los virreyes y presidentes a los castillos y fortalezas y plataformas a muchos desterrados por diversos delitos para que sirvan sin sueldo las plazas de algunos soldados
que debieron tener en mayor número. Date cuenta qué tremendo párrafo. Empieza diciendo que los virreyes son unos codiciosos, etcétera, etcétera, lo cual no es nuevo, ya te lo he contado. Simplemente es otro más que añade información. Y este es un hombre que se está quejando, o coincidencia, de las mismas cosas que se quejaban más o menos por las mismas fechas, a principios del siglo XVIII, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en aquel libro que ya te he referido en otras ocasiones. Y es decir, que así como los puertos del Pacífico estaban dejados de la mano de Dios y que cualquiera podía llegar y saquearlos, pues lo mismo pasaba con los puertos del Caribe, dejados de la mano de Dios. En concreto, por ejemplo, pues hace mención clarísimamente del puerto de Tampico, que era un lugar importante. Bien, pues eso, ¿por qué? Pues porque los virreyes eran unos codiciosos. Y entonces, pues, por ejemplo, dice que los lugares, las fortalezas, que eso se llamaban los presidios, eran unos fortines, tenían muchos menos soldados que los que debían estar previstos. ¿Por qué? Pues porque si figuraba que debía haber 100 soldados, tenían una partida de pagarle a 100 soldados, pero de hecho solamente habían 20. La paga de 80 soldados al bolsillo del señor virrey y de sus compinches, obviamente, porque todo esto era una trama, ¿no? Entonces, claro, si en un fuerte donde debían haber 100 soldados para que pudiera estar bien defendido, resultaba que solamente habían 20, pues ya me explicarás cómo se defendía aquello, ¿no? Y otro truco de los que muestra aquí, dice que a veces que ni siquiera mandaban soldados, sino que mandaban presidiarios, o sea, condenados a cárcel. Entonces los mandaban allí para que hicieran número, no hacían nada, no eran ni soldados, eran unos señores que estaban metidos en un castillo, pues para hacer número, y por supuesto sin sueldo, obviamente, claro, porque estaban condenados. Sigue diciendo, leo. Los presidios no solo se hallaban sin soldados, te vuelvo a recordar, presidios son fortines. No solo se hallaban sin soldados y sin fortificaciones, sino también sin gobernadores y ministros capaces, porque los virreyes, haciendo poca estimación de las reales cédulas y despachos reales, quitan, suspenden y despojan como les parece a los ministros nombrados por el rey por nombrar a sus criados y parientes. Es decir, esta acusación también es buena, ¿eh? Es decir, que si el rey le daba a alguien el título de capitán o gobernador o como fuera de una fortaleza X, cuando este señor llegaba allí, el virrey decía, no, tú quítate de ahí que aquí voy a poner a mi cuñado, o a mi primo, o a mi amigo, o a un señor al que le debo un favor. Entonces resulta que venía alguien con un nombramiento real desde España, y el virrey decía, ni caso. Pura corrupción. El castillo de San Juan de Ulúa, para los que no son mexicanos les tengo que explicar, el castillo de San Juan de Ulúa está en el puerto de Veracruz y es una fortificación impresionante que debía defender el puerto más importante de toda la costa mexicana, San Juan de Ulúa. No es cualquier cosa, es decir, estamos hablando de algo muy serio. Dice, el castillo de San Juan de Ulúa lo llama, citamos a don Francisco otra vez, un mero gallinero, cárcel de los desterrados, donde debían haber por lo menos estar estacionados 300 hombres de infantería, además de toda la artillería necesaria. En su lugar solo se encontraba el castellano, es decir, el jefe del castillo, el sargento mayor y algunos oficiales con algunos desterrados que junto con los operarios no llegaban a los 60 hombres de 300 que debían ser. Los sueldos de la dotación completa se los quedaba el virrey y el señor del castillo, quien además se beneficiaba con una taberna donde se vendía a precios excesivos y a créditos a los soldados, apoderándose de sus sueldos. Todo esto ya lo ha hablado Jorge Juan y Antonio de Ulloa, como pasaba exactamente igual en la costa del Pacífico. Con lo cual, cuando me sale algún descerebrado diciéndome, casos aislados, no. En un sitio tan distante de la costa del Pacífico como es el Mar del Caribe, ocurría exactamente igual.
te invito a que leas ese artículo y a que lo reflexiones y a que busques por ti mismo. Es decir, aquí no nos estamos inventando nada, estamos poniendo al descubierto todas las debilidades, miserias, latrocinios que hacía el imperio con ellos mismos, con sus propios soldados y su propia gente. Imagínate si eso se lo hacían entre ellos, lo que le hacían a los indígenas, a los mestizos, a los esclavos. Para que luego me vengan a mí a hablar de imperios generadores, por el amor de Dios, imperios generadores de corrupción y de fortunas mal habidas. Así se hacían multimillonarios unos cuantos. Y regresaban los virreyes, pero riquísimos, riquísimos, pagaban todas sus deudas y cuando regresaban a España parecía que había llegado pues un jeque petrolero. Pues nada más, esto es lo que te quería contar en el día de hoy y seguiremos hablando, seguiremos aprendiendo, seguiremos descubriendo las verdades que nos quieren ocultar. Sé feliz, cuídate y hasta pronto, seguiremos hablando.